Hola, ¿qué tal? En este vídeo os voy a enseñar cómo definir en FEMAP un ejemplo de presión hidrostática. Consiste en aplicar la presión que ejerce un fluido sobre las paredes de un tanque. Esta presión es variable, varía con la altura del fluido. Lo que veis en pantalla es un ensamblaje. He traído un paquete CAD en el cual veis el tanque y veis el agua. Son dos componentes sólidos. Como el tanque tiene pared, el espesor de la pared es muy pequeño comparado con sus dimensiones, vamos a mallar con elementos shell y por tanto lo que haremos será crear mi surface, una superficie media. Vamos a utilizar el método automático. Me pide qué caras, pues cogemos todas ellas, damos OK. Me pide que le indique el espesor digamos límite. Bueno, pues si medís entre este punto y este punto, veis que tiene espesor 10, pues ponéis 11 por ejemplo y dais OK. Ahí está, automáticamente nos ha creado mi surface del tanque. Y si apagamos el tanque, aquí veis que nos ha creado pues diferentes superficies medias. Pues lo que vamos a hacer va a ser unirlas todas en una única entidad. Para ello vamos a Geometry, Surface, No Manifold Add. Y cogemos todas. Ahí tenemos. Y damos OK. Automáticamente veis que nos pone en pantalla, en amarillo, cuál es el borde exterior, digamos el borde libre. Y lo demás nos ha unido las superficies. Y nos ha creado una única entidad. Esa orden es muy potente. Está muy bien para crear modelos complejos, para mallar con elementos shell. Si pones el agua, vamos a poner el líquido en pantalla y vamos a hacer un imprint. Vamos a proyectar la superficie del líquido contra el tanque. ¿Cómo hacemos esto? Pues hay una orden muy potente en FEMAP que es Trim with Curve, partir con curva. Ya vais a ver qué bueno. Elijo cualquier cara, por ejemplo esta. Elijo una curva. Puedo elegir esta, puedo elegir esta. OK. Aceptamos. Y vais a ver lo que ha hecho el programa. Automáticamente ha partido las superficies y ha extendido por todo el contorno. Bien, pues siguiente paso. Vamos a definir las propiedades del tipo de material y el tipo de elemento a utilizar en el modelo y lo vamos a prescribir a la geometría. FEMAP tiene una orden muy interesante que es asignar atributos de mallado a la geometría. ¿Qué geometría? Pues mirad, esta. Y me pregunta, a ver, ¿qué propiedad de material quieres definir, asignar a la geometría? Pues cargamos el material de la librería. Bueno, por ejemplo, elegimos, si ponéis para que veáis cómo utilizar los filtros, 6061 por ejemplo, y plap, ahí tenéis. Vamos a elegir aluminio y me filtra en toda la librería por el nombre. Ahí está. Voy a trabajar en megapascales. ¿Quieres que consolide las propiedades por el thickness, por el espesor? Claro que sí, que yes. ¿Y qué tolerancia? Pues ese valor. Y vais a ver en pantalla que nos ha creado, ahí está, el material y las propiedades.
si la editáis, edit, ahí podéis poner pues tanque de espesor igual a 10 milímetros. Y a mí me gusta escribir aquí el tipo de elemento con el cual voy a mallar. Es el nombre de Nastran, el nombre del tipo de elemento de Nastran. Ahí veis que me ha puesto el espesor 10 y me ha asignado el material aluminio, y estamos definiendo un tipo de elemento tipo plate, o sea, cell. ¿Ok? Muy bien, pues siguiente paso. Vamos ahora a mallar por elementos finitos. Voy a tener más espacio aquí. Eso es así. Y decimos, pues, lo que debes poner en pantalla es el mesite, el tamaño de la malla, que veis que es muy tupido, porque el tamaño por defecto es 1, y claro, pues tenemos dimensiones importantes. Tenemos puestos en pantalla las curvas y los puntos y las superficies, y los elementos y cargas y boundary conditions. Vamos a definir mesh control, el side on surface. ¿Qué superficies? Bueno, pues las de antes. ¿Qué tamaño? ¿Qué element side? Bueno, pues aquí vamos a pensar. A ver, el programa nos da por defecto un valor, 300. Nosotros tenemos un elemento de espesor 10. Es un elemento cell. Pues el element side, es decir, el lado del elemento, debe ser pues que menos que 10 por su espesor. 10 por 10. ¿Vale? 100. Ok, ahí tenéis la densidad de malla asignada a la geometría. Siguiente operación. Vamos a mallar mesh surface. ¿Qué superficies? Las previews. Ahí tenéis. Ok. Ahí veis en esta opción muy interesante ver los ejes, ver los vectores. Me va a decir la orientación de los elementos. Ese es el eje normal a los elementos. ¿Y qué propiedad? Puedes usar meshing attributes. Claro, usa las propiedades que hemos asignado a la geometría. Ok, ahí tienes la malla. ¿Esta malla qué calidad tiene? Bueno, pues vamos a verlo. En FEMAP tenemos input directo sobre la calidad de la malla, mesh quality. El jacobiano supera el nivel admisible de 0,6. Tenemos 0,63 en ciertos elementos. Por tanto, lo mejor es undo, control Z, eso es, quiero quitar únicamente la malla, porque en vez de borrarla la quito, porque vamos a mallar con diferente orden. Mesh surface, o sea, con diferentes opciones. Que surface, las previews, las de antes, ok, pero en vez de dar el botón ok, voy a mallar con more options, más opciones. ¿Y cuáles son estas? Pues justamente me interesa indicaros esta, quad edge layers, con cuántas capas de elementos quad quieres mallar en el boundary. 3. Mállame con 3 capas de elementos. Y voilà, ahí tenéis 1, 2 y 3. 3 capas de elementos. Si le preguntamos al programa sobre la calidad de la malla, veis que es perfecta. Está todo en verde. El jacobiano ha reducido hasta por abajo del nivel máximo admisible. Y, por tanto, la malla es perfecta. Bueno, pues continuamos. Ya tenemos la malla definida, y la siguiente operación que vamos a realizar es aplicar cargas y boundary conditions en la geometría, en el modelo. Podemos apagar la malla, podemos quitar las curvas y los puntos si queremos, para que quede más limpio el modelo, y vamos a definir en model constraints on surface. ¿Qué título quieres darle? Pues, base fija, por ejemplo. ¿Y qué base esta? ¿Qué
Bueno, pues ¿qué quieres meter? Pues quiero hacer que tx igual a ti igual a tz sea igual a 0. Es decir, pinet. Es decir, mira, en el sistema global cartesiano quiero que el displacement, el grado de libertad de traslación en x, y z sea 0, esté restringido. Tenéis más opciones, surface, sliding, move, etcétera. Yo recomiendo que elijáis por defecto que defináis de forma explícita las restricciones. De esta forma, cualquiera que abra el modelo entenderá lo que habéis hecho. Ponéis en pantalla, ahí veis lo que hemos hecho. Las constraints, base fija, ahí tenéis en pantalla. Siguiente operación, definir la presión hidrostática, que es de lo que se trata el ejemplo. Para lo cual, en primer lugar, vamos a definir un sistema de coordenadas local que esté colocado en la superficie del fluido. Vamos a Coordinate System, nuevo. Podemos elegir cualquier eje que define la variación, por ejemplo, el eje Y que sea vertical, pues ZX. Me pregunta el origen de coordenadas, pues meto, por ejemplo, between, entre este punto y este punto, en la mitad, 50%. Ok. Un punto en el eje Z, pues cambio de método, locate, pues tal que ahí. Y un punto en el plano ZX, pues este mismo. Ya está. Ya hemos creado un Coordinate System local cartesiano. Vamos a visualizarlo en pantalla. Control Q, Coordinate System. Vamos a cambiar el color, que no es un color muy afortunado. F6. Pues en Coordinate Systems, View Color y un color tipo este. Ok, ya está. Bien, pues seguidamente, una vez creado el Coordinate System, vamos a definir las cargas, la presión variable, la presión hidrostática, que es de lo que se trata este ejemplo. Vamos a Model, a Load, on Surface, y que Load Set, pues vamos a llamarle presión hidrostática. Copiamos, Control Insert. ¿En qué caras? Pues en las caras. En el fondo también. Bien, pues también nos va a dar igual porque el fondo está empotrado, digamos, está restringido sus desplazamientos. Por tanto, elijamos o no elijamos, la tensión en las paredes del recipiente van a ser las mismas. Esto es presión hidrostática. ¿Qué coordinate system? El rectangular, el sistema local cartesiano, el sistema local que hemos creado anteriormente. ¿Qué tipo de carga? Presión. ¿Qué valor? -1, porque hemos visto que la presión va hacia adentro. Es positivo si es inward, hacia adentro, por tanto es -1, es negativo. Método variable, en vez de constante es método variable. Damos al botón Advance y la ecuación es la densidad del material, que le hemos pasado es 1 por E a la -5. Esto lo hemos pasado, son newtons milímetro cúbico, por porcentaje I. El porcentaje I es la forma de definición de la variación frente a una distancia. Y damos OK. Ya está. Ahí tenemos el modelo. OK. Y si queréis ver cómo varía realmente la presión por la distancia, en FMAP hay que ir a Model, a Load y el botón Expand. Ahí podéis ver, expandir realmente la presión. Podéis ver cómo va variando en la superficie de prácticamente 0, 0, 0 para abajo,
es la presión al centro del elemento. Si pones la malla y la presión en la base, pues es un valor pues superior, la presión es en el centro de cada elemento. Quitamos la superficie para que veáis. Por tanto, pues que sepáis que esto, el preprocesador escribe, control Z, escribe el valor correcto de la presión cuando le envíe el modelo a Nastran, y que ahora en pantalla pues podéis elegir el método gráfico simple. Muy bien, pues una vez aplicadas las cargas, restricciones y demás, vamos a realizar el cálculo por elementos finitos. Grabamos el modelo, vamos a Model, Analysis, y creamos un nuevo tipo de análisis. A mí me gusta aquí poner Sol 101, que es el tipo de cálculo estático lineal, es la Solution Sequence de Nastran, o S-Static, que es lo mismo. Que Solver, pues NX Nastran. ¿Qué tipo de cálculo? Cálculo estático. Next. ¿Cuántos procesadores? Mi máquina tiene 4 cores. De esta forma le decimos al programa que utilice todos los cores, aunque este cálculo es muy sencillito. Todo por defecto. En fin, todo por defecto. Damos OK. Y el siguiente botón es calcular. Venga, vamos a calcular en tiempo real el problema. Nada, no ha tardado. No ha tardado nada. 0.03. Nada, en fin. Menos de 4 segundos. Cerramos el modelo. Y ahora vamos a postprocesar resultados. Control Q, quitamos todo, all off, dejamos elementos, done, en pantalla. Vamos a resultados y le decimos F5 de for contour, que vector total relation, que contorno pues total relation. Damos OK. Bueno, pues ahí tienes en pantalla. Ahí veis que tenemos un desplazamiento de 38 milímetros cuando el espesor de la pared es de 10 milímetros, con lo cual estamos obteniendo unos valores de desplazamiento muy elevados comparados con el espesor del elemento. Eso indica que la solución lineal pues es cuestionable, porque tenemos un fenómeno de large displacement, grandes desplazamientos. Por tanto, se hace necesario ejecutar un cálculo no lineal de la geometría. Este fenómeno se conoce como un problema de no linealidad geométrica, y lo que haremos a continuación será hacer un cálculo no lineal, pero eso será parte de un vídeo posterior. Podemos ver también las tensiones, F5 de for contour. En vez de contornos total relation, elijo von Mises. Ya tenemos la tensión de von Mises en el botón, pero veréis en Contour Options siempre recomiendo que hagáis lo siguiente cuando postproceséis tensiones en elementos: el tipo de tensión elemental y Use Connect Data, el no averaging que no está activo, y Double Side Planar Contours. Esto quiere decir que FMAP os va a postprocesar en pantalla las tensiones en el top y en el bottom del elemento, y según por qué lado miréis vais a ver un campo de tensión diferente. Ahí os fijáis cómo nos cambia el campo de tensiones. También podéis ver las tensiones en 3D, digamos. Le he puesto el elemento por su espesor y ahí estáis viendo la variación de la tensión en el espesor. Este elemento, pues su tensión varía entre el top y el bottom, la cara superior y la cara inferior.
Entonces, tenéis dos métodos. En 3D, digamos, ploteando el espesor realmente como es el elemento, o sin que haga falta ver el 3D, por temas más rápido, pues así podéis ver. Y también aquí apreciáis como este Smart Averaging, como la tensión no hay continuidad de tensión, porque tenemos elementos orientados de diferente forma. Entonces este promediado de tensiones está muy bien en FEMAP. Esto es muy profesional, el no averaging, sacar tensiones elementales, el double side y promediar cuando hay una propiedad diferente. Ya no se promedian tensiones, o hay un ángulo, aquí tenemos 90 grados, superior a 20 grados, pues no hay promediado tensiones. ¿De acuerdo? Pues en el siguiente vídeo haremos este cálculo como no lineal, y así podremos comparar la solución lineal con la no lineal y darnos cuenta de la severidad de la no linealidad del problema. Venga, pues hasta la próxima. Nos vemos.